Sí, Avi. Vas a ser mía o de nadie. ¡Mía o de nadie! ¡Mía o de nadie! ¿Escuchaste? Que esa persona se había realmente obsesionado de ella. Quiso enamorarla, ella lo rechazó. Puede ser, qué pesado. Aló, Carlos. Escúchame, creo que no has terminado de comprender que solo somos amigos. Nada más. Y este hombre continuó acosándola, siguiéndola donde iba. La noche del 24 de abril del 2018, el Perú entero se paralizó con uno de los crímenes más atroces que hayamos vivido en el país. La delgada figura de una joven de solo 22 años ardía en plena avenida 28 de Julio en Miraflores. Ante el estupor y el desconcierto de todos. Hablaba, decía, ayúdeme, por favor, ayúdeme, auxilio. En el fuego, o sea, toda quemada. Quemándose así. Quemándose, gritaba, ayúdeme. Su verdugo, su ex compañero de trabajo, un sujeto 13 años mayor, obsesionado con ella. Un hombre desalmado que decidió quemarla tras ser rechazado por la joven estudiante de administración de empresas. Avi Ágreda había sido acosada antes de ser asesinada. Una jovencita que tenía un futuro por delante, dejando una familia sufriendo hasta el día de hoy. A recordar lo que ha pasado es bien triste. Ya queda un vacío. Cuando se va o se muere un hijo, queda un vacío que nunca llena. Siempre cuando hay reuniones, siempre hay ese vacío. Me hace mucha falta. Siempre me decía, no te preocupes, eso vamos a salir juntos. ¿Eres mía o de nadie? Al parecer, esa frase tan recurrente en los feminicidios también resuena en esta lamentable historia. Sin duda, un hecho sumamente lamentable de la forma como este sujeto, Javier Hualpa, quemó literalmente a Avi Ágreda en el interior de una unidad de transportes en la zona de Miraflores. El asesino de esta joven, increíblemente, muestra un cinismo y una crueldad indignante e incomprensible. Yo no tenía las intenciones de dañar a nadie, sino solamente yo quería dañar su cara porque ella siempre como era activa, siempre decía que su cara era bonita, entonces ella tenía el ego tan elevado que a veces se presumía, entonces yo quería acabar con eso porque yo sabía que a mí nada más no le ha hecho eso, sino de repente ha hecho otros también. Yo quería acabar con eso, o sea, yo quería que sienta algo, o sea, que se aprenda la humildad, que aprenda a ser humilde y que aprenda a respetar a los demás. Es algo muy duro. Pero el destino fue así, nos quitó nuestra hermana. Hemos quedado 4, pero siempre ella está ahí con nosotros. Muchas madres de familia nos destrozó el corazón y nos llenó de miedo, porque no sabíamos y no sabemos hasta el momento si nuestras hijas, cuando se van a la universidad o cuando se van a trabajar, van a conocer un acosador que las llegue a asesinar. Por mí, ojalá no saliera ya esa persona de ahí. Porque él en verdad, él está encerrado, está ahí bien, come bien. Y yo a mi hija nunca ya está vivo. Yo a mi hija nunca la veré. Pediría la pena de muerte.
no existe en este país, pero ojalá existiera para que se diera para este sujeto y para todos los agresores, asesinos, violadores, abusadores. ¿Qué hacer con los asesinos de mujeres? ¿Por qué, en lugar de reducirse, los feminicidios cada día aumentan más? ¿Cómo frenar este tipo de crímenes? Hoy les contaremos todos los detalles de un crimen que conmocionó al país. Se trata del feminicidio de Eivy Lisset Ágreda Marchena, una joven de solo 22 años que nació en un pequeño pueblo cajamarquino y que llegó a Lima para construirse un futuro. Pero que acabó quemada viva por su acosador, Carlos Javier Hualpa Vacas, dentro de un bus de transporte público que transitaba por el distrito de Miraflores, en Lima. Hoy en Evidencia Oculta, el atroz crimen de Eivy Ágreda. Eivy Ágreda creció en el caserío San Juan de Pacay, en la provincia de San Ignacio, en la ceja de selva de Cajamarca. Su familia de agricultores sabía que la única forma de progreso era la educación. Por lo tanto, la pequeña Eivy tenía que salir del pueblo en busca de nuevas oportunidades. Hemos cruzado el río Chinchipe. Ahora sí nos toca continuar la ruta hacia el caserío Puerto Pacay. Eivy es de un pueblo que se llama Pacay. Está como que pertenece a la provincia de San Ignacio, ¿no? La educación es hablada hasta primaria, pero secundaria no hay. Obviamente ella baja a Puerto Ciruelo a estudiar secundaria completa y ahí conocí a Eivy. Nosotros crecimos acá en el campo, como le digo, de pequeños, veníamos acá a la chacra, todos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, por acá jugábamos con mi hermana, mis hermanos, todo. Y ahora estamos grandes y nos falta uno, de todas maneras. Es un recuerdo que uno tiene, ¿no? Que nunca uno puede olvidar esas cosas. La familia y los amigos de Eivy la recuerdan como una líder, como una chica feliz y segura de sí misma, que estaba dispuesta a construirse un futuro exitoso. Yo recuerdo una joven alegre que le gustaba compartir con las amistades, ¿no? Y más que todo le gustaba también colaborar en alguna cosa. Ella estaba ahí pendiente. Era una persona divertida, extrovertida, le gustaba salir, como todo joven, pues, ¿no? Salir, caminar, pasear, así. Apenas terminó la secundaria, Eivy Ágreda metió en una maleta todos sus sueños y viajó a Lima. La capital y sus posibilidades la guardaban, pero también sus peligros y un terrible destino que nadie hasta ese momento podía imaginar. Lo primero que hizo fue conseguir empleo y apenas empezó a ganar dinero, se matriculó en un instituto y comenzó a estudiar administración de empresas. Ella estudiaba en el CICE, en el instituto. Trabajaba también en Cafetín, pues trabajaba hasta medio tiempo, después en la noche hacía sus estudios. Pero sí, pues, una falta grande que ella nos hace. Prácticamente ella era como la más fuerte de los hermanos, como el líder. Para cualquier cosa, un problema, era con ella. Eivy jamás se olvidó de su familia. Siempre extrañaba su tranquila vida en el campo y todos los días llamaba a su madre y a sus hermanos. Hola, mamita. Hola, ¿cómo estás? Bien, yo bien, estudiando y trabajando al mismo tiempo. Sí, ¿y tú cómo estás? Cuéntame. Sí, qué bueno. Mándales muchos saludos a mis hermanos y unos abrazos. Diles que pronto voy a ir a visitarlos, ¿sí? Y de sus estudios también, a ver, cuando decía que tenía sus exámenes, cuando salía bien, ya me llamaba, mamá, he salido bien. Si no, también dice, ay, mamá, estoy baja, está sacado tanto. Decía, y me contaba
comenzó a estudiar, me dice, hermano, estoy estudiando, ya está bien, sigue adelante, y has dado un paso adelante, solamente le digo, con esfuerzo le digo, y jale el otro paso y verás que todo va a salir adelante. Y prácticamente ya estaba para terminar ella sus estudios, que estaba estudiando administración, y ya comenzamos a conversar, a hacer planes. Lamentablemente, Avi Agra estuvo tranquila por poco tiempo. En uno de los primeros trabajos que tuvo, conoció a Carlos Hualpa. Ella era la mesera en el cafetín de una universidad y él era el cocinero en dicho establecimiento. La belleza, simpatía y carisma que Avi destellaba llamaron la atención de este sujeto, que rápidamente se obsesionó con ella. Hacia finales del 2017, Carlos Hualpa desarrolló una enfermiza obsesión por Avi, que terminó en la peor de las tragedias para esta joven cajamarquina. Ellos eran compañeros de trabajo y solo compartieron una vez como amigos, algo que el machista ego de Hualpa nunca supo entender. Salieron un día con él, pero en son de amigos, a pasear así en Miraflores, en un parapente, salieron a pasear un día. Confundió las cosas y literal a raíz de eso como que ya había un poquito de problemas. De ninguna manera aquella salida significaba que tenían una relación sentimental. Avi tenía claro que lo primero en su vida eran su familia, los estudios y el trabajo. Sí, una vez me dijo que había un chico que siempre a veces trataba de molestarla y bueno, ella no le hacía caso, pues siempre lo rechazaba. A su trabajo le había llegado pues un regalo de un peluche, creo más unas flores, algo así, pues ella estaba emocionada porque no le habían puesto de quién era, hasta que se había enterado pues de que había sido el chico ha sido Javier, dijo que me ha enviado esto, entonces ella molesta, pues sí agarró, lo llamó y ya pues a reclamarle que para qué le están enviando cosas, pues no. El episodio del peluche y el ramo de flores fue la primera vez que Avi tuvo que dejarle las cosas claras a su asesino. Avi no quería nada con Carlos, pero él no entendía. A solas, mientras hacía ejercicios en casa, tramaba sus próximos pasos. Carlos Hualpa era un sujeto de 35 años, aficionado a los ejercicios. Según su perfil psicológico, un hombre que no toleraba el rechazo. Te crees muy bonita, ¿no? ¿No quieres estar conmigo? Ya te jodiste. Vas a ser mía o de nadie. ¡Mía o de nadie! ¡Mía o de nadie! ¿Escuchaste? ¡Mía o de nadie! Me contó que esa persona lo molestaba mucho, que se había realmente obsesionado de ella, pues, ¿no? Pero como ella no era su prototipo de persona, quizás, ¿no? Y aparte era una persona ya con 35 años, si no recuerdo, tenía mayor y no, pues... Aparte ella estaba enfocada más que todo en sus estudios. Se encontraba con sus promociones, ¿no? Con sus amigos, usted sabe, cuando hay confianza uno busca a los amigos de confianza. Y a veces salía con ellos y eso era, él como que se sentía mal, ¿no? Celos sería, ¿no? Y le reclamaba que por qué con otros amigos sale y con él no quiere salir. El segundo episodio de acoso fue aún más preocupante. Carlos siguió a Avi hasta su casa. Ella ya vivía con miedo. Caminaba con el corazón en la mano cada día. Una vez me dijo que había un sujeto que ella estaba caminando y atrás se dio cuenta que bajó también del carro que ella iba
y la seguía. Entonces ella empezó, pero estaba con capucha, no lo podía reconocer. Dice que lo venía siguiendo esa persona. Se había dado cuenta desde el bus que venía, desde el carro o donde venía, que ya le venía siguiendo y ella se había dado cuenta que era él. Y es donde agarra y llama a su hermana, que es Mónica, y le dice que literal le abra la puerta. Luego de eso vino un día que sí, ella llegó asustada, porque fue que un día ella dijo que se había dado cuenta como que alguien la estaba siguiendo, pero iba así con capucha. Y dijo que más o menos ese le había estado siguiendo y se había dado cuenta, pues, pero no sabía quién era, si era Javier o era otra persona. Quiso enamorarla, ella lo rechazó, se fue del trabajo y este hombre continuó acosándola, siguiéndola donde iba. No se lo imaginó jamás. Mónica me dijo, el que me está persiguiendo creo que ha sido Javier. Entonces yo me acuerdo que ahí le dije, debes denunciarlo, algo así, le digo, porque ya te está molestando. Y entonces ella me dijo, no, dijo, pero mañana dijo, me lo voy a cuadrar en el trabajo, que se deje de tonterías, algo así me dijo. El 24 de abril del 2018, día del ataque, Avi llama por última vez a su madre. Había trabajado todo el día e iba a aprovechar el largo viaje en bus hasta su centro de estudios para descansar. Ni ella ni nadie podría haber imaginado el violento destino que le esperaba minutos después. Ella me llamó como a las 6 de la tarde, me llamó y me dice, mamá, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy haciendo la cena, hijita, le digo. Dice, yo estoy, dice, saliendo de mi trabajo para ir a mi instituto. Y así conversamos un momento. Y después ya me dice, ya, pues mamita, te dejo, dice, para que sigas haciendo la cena y no te hagas tarde. Ya, hijita, dice, si puedo, dice, la hora que salgo te llamo, si no mañana. Ya, hijita, le digo, cuídate mucho, le digo. Eran casi las 8 de la noche. Avi acababa de subirse al bus. Estaba agotada de tanto trabajar, pero aún así cumpliría con su responsabilidad de ir a estudiar al instituto. Detrás de ella, un tipo con capucha de color oscuro también subió al vehículo. Avi no sabía que el hombre que la seguía era Carlos Hualpa. Para entonces, Carlos Hualpa había planificado a detalle su ataque. En las manos llevaba una botella de yogur de 1 litro que logró pasar desapercibida en el vehículo público. Dentro de ella había gasolina. Solo pasaron minutos de trayecto para que el cocinero asesino termine de ejecutar su macabro y salvaje plan. En el desarrollo del hecho criminal, él rocía con combustible a Avi y no logra encender. Él tenía un encendedor, no lo logra activar y cambia a un fósforo. En ese momento he estado un poco agripada y, como dijo, así con la gripe, había así con malestar, que se había estado quedando a dormir en el bus. Cuando ella despierta, sintió, dice ella, que le echaron agua a la cara. Cuando ella despierta, dice que ya estaba ardiendo en llamas. Obviamente el combustible a la hora de lanzarlo, más la caída de la botella, que era una botella de yogur, hace que el combustible se desparrame. Cuando él lanza el fósforo hacia Avi, el combustible obviamente corrió y quemó a otras personas. Aparte que hubo algunos de los pasajeros que en un primer momento trataron de auxiliar a Avi y luego tuvieron un contacto también ya en la salida de ella, como lo mencionaron en ese momento, como una bola de fuego, ¿no?, que salía por el ómnibus. Todo el cuerpo de Avi fue envuelto en llamas, tal como lo detalla el informe pericial de necropsia médico-legal. La causa de su muerte fue una falla orgánica múltiple debido a quemaduras de 3er grado en el 66% de su superficie corporal.
Estas quemaduras comprometieron el funcionamiento de diferentes órganos vitales. Antes del 28 de julio empieza a gritar la gente, ¿no? Yo estaba adelante, a la derecha del conductor, tres asientos, ¿no? Adelante. Yo estaba en el tercero y ella estaba en el quinto asiento, ¿no? Del lado derecho. Cuando yo en eso siento una explosión, volteo, y eso pasa una bola de fuego. Cuando la mandé adelante pasa como fuego y la gente todos prendidos. Me da pena, ¿no? Porque hablaba, decía, ayúdeme, por favor, ayúdeme, auxilio. En el fuego, o sea, toda quemada. Quemándose así. Quemándose, gritaba, ayúdeme, por favor. Yo no sabía, que no tenía forma de acercarme al fuego, me prendía. La chica se había quemado y ya estaba totalmente, o sea, yo pienso que había pasado la quemadura 3º o 4º grado, porque no creo que estaba. Entonces, a la hora de que le ha echado el extintor, ya la chica, pues, prácticamente la ha matado, pues, ¿no? Porque eso es tóxico, ¿no? Mientras tanto, Carlos Hualpa, aún encapuchado, aprovechó el pánico de la gente. Se hizo humo entre la desesperación de aquellos que habían sido alcanzados por el fuego. No dudó en huir como un criminal, mientras la persona que decía querer ardía en llamas. Carlos Hualpa había cumplido con su cometido. Seguramente huía satisfecho. Le había arruinado la vida a la joven estudiante de la que estaba obsesionado. Hubieron otras personas también lesionadas, ¿no? Y aquí es donde el sujeto aprovecha toda esta confusión para, coberturado con esa capucha, ganar la calle y correr raudamente hasta perderse de las propias cámaras de videovigilancia. Me contaba, contaba que ella subió al bus y que luego ahí nomás subió otra persona encapuchada y se sentó al costado. Sí, ella se imaginaba cómo estaba, pues aparte de que a ella le gustaba pues andar así bonita. Claro, como toda joven, como toda, ¿no? Señorita, pues no, le gusta andar bien bonita, arregladita. Entonces, supongo que sí se imaginaba ella cómo estaba. O sea, este miserable aprovechó que ella estaba dormida. Sí, estaba descansando, dormida, porque dice algo dormida que estaba, dice que sintió, dice el líquido, ¿no? Y luego le prende el pozo. El dolor de esta madre es incontenible. No habrá consuelo para ella ni en 1000 años. Y cualquiera se estremece de solo imaginar el momento exacto en que supo lo que le pasó a su pequeña Avi. Casi la totalidad de la familia de Avi, incluida su madre, se encontraban en San Ignacio, Cajamarca. Ellos no imaginaban lo que había sucedido. No podrían hacerlo. Al darse el ataque en una vía pública, todos los medios de comunicación estaban detrás de la trágica noticia. Ella me dice, ¿puedes salir un ratito? Y ya salí. Abrí la puerta y encontré una pareja de esposos y se miraban uno al otro. Y entonces, ¿qué pasa? Le digo yo así. ¿Sabe qué? Dice, su hija ha sido incendiada. Ya me llamaron de acá, me dicen, hijo, no sabes nada, tu hermana le ha pasado un accidente. Dije. Sí, en la mañana yo había conversado con ella, tarde que salía del trabajo también, ¿sí? Claro, porque ella trabajaba y estudiaba. Sí. Le digo, ¿y a qué horas? No, que en el bus la han quemado. Mientras la familia de Avi permanecía en Cajamarca, agentes de la Policía Nacional, al mando del general Gastón Rodríguez, rápidamente iniciaron la investigación. Tenían que dar con el criminal que se había fugado. Se hizo presente la hermana de Avi Agreda en la comisaría de San Antonio. Y comenzamos nosotros a preguntarle si ella tenía algún indicio de qué cosa es lo que había podido suceder o qué persona estaría probablemente involucrada a través de alguna acción que ella haya podido observar. Conforme fue pasando el tiempo, al cabo de unos 20 minutos, nos hizo saber de que hacía 3 semanas se había presentado un incidente
en el cual A.B. la había llamado por teléfono indicándole que por favor la esperara en la puerta de la casa y le abra la puerta inmediatamente, en virtud a que venía siendo perseguida por un sujeto. Me dijeron de repente alguien que la acosaba o alguien que le enviaba algo, entonces ahí me acordé cuando mi hermana dijo que le habían enviado el peluche, más las flores, de ahí vuelta que le había seguido el chico, entonces yo le comenté eso ahí a la policía. ¿Nunca has tenido relación sentimental con ella? No. ¿Cuántas veces le has pretendido a ella? ¿Le has pretendido alguna vez? Ni siquiera por correo. La primera vez sí. Claro, le has estado enamorando. Hablábamos nada más. No, pero tú querías enamorar de ella. Claro, pero como hombre, pues. Claro, toda mujer. Pero enamorar es mandarle mensajes, poesía, todas esas cosas. Yo no mandaba eso porque ella... ¿Pero te sentías enamorada de ella? Un poco, sí. Un poco. Me gustaba, pero la chica es linda. Claro, por eso te digo, estoy preguntando. ¿Le has propuesto o no? No le he propuesto. ¿Nunca le dijiste tú? ¿Nunca le dijiste? La primera vez sí le dije, hace como 2 años. Ya. Y de ahí me puse en claro que no pasaba nada y de ahí nomás quedó todo. Se pudo montar ya alrededor de las 11 de la noche de ese mismo día una vigilancia inmediata en el hogar de esta persona, en el domicilio y en el centro de labores. Al día siguiente, a primeras horas, el grupo que estaba haciendo la vigilancia en el centro de labores comunica que siendo ya las 8 de la mañana, que era la hora de ingreso, el sujeto no se había presentado. Uno de los policías ingresa al centro de labores a preguntar por él y obtiene como información que ha llamado por teléfono indicando que ha sufrido un accidente y que no se va a presentar a su centro de labores. Eso le da una mayor, digamos, fortaleza a la hipótesis que venía trabajando la policía. Carlos Hualpa no se encontraba en su centro de trabajo. Simplemente se había esfumado. Sin embargo, los agentes policiales intuían que se encontraba en su domicilio en Lima Norte. Ellos querían que el criminal diera la cara. Por eso, los efectivos de inteligencia se hicieron pasar por técnicos de la empresa de electricidad y lo engañaron con la falsa advertencia de que le cortarían el servicio eléctrico si no salía. Se utilizó una estrategia relacionada con servicios públicos para tocar el timbre y hacerlo salir sobre pretexto de una verificación. Hubo una renuencia en un primer momento cuando se le combinó a que se le iba a prescindir de ese servicio público, entonces él bajó y a la hora de bajar el personal policial lo captura. Porque todavía estábamos en flagrancia, que era lo que nosotros queríamos al final consolidar, que dentro de las 24 horas pudiéramos capturarlo. Lo único que le viene es dar cólera, agarrarlo, no sé, a cachetadas por... Claro, mucha rabia. Sí, claro, cólera, pues no, ¿por qué hizo eso? O sea, no había motivo como para que haga semejante cosa. Carlos Hualpa fue detenido el 25 de abril en su casa ubicada en el distrito de Caraballo. Horas antes, había quemado viva a la mujer que decía querer. La rápida acción de la Policía Nacional generaría su posterior confesión. Pero como todo cobarde criminal, al principio intentó negar su delito. ¿Por qué lo hiciste? No lo he hecho. ¿No lo has hecho? No lo he hecho. ¿Estás arrepentido? No voy a arrepentirme de lo que no he hecho. Él llega a la oficina de la región policial de Lima, en que habíamos estado trabajando toda la noche en contacto permanente. Yo era el jefe de la región en ese momento y lo traen en el vehículo. Yo ingreso al vehículo porque el traslado era directo a la de Pincri y le manifiesto a él de que había ya todo un trabajo de seguimiento y que nos cuente cómo había sido la situación. Y ahí se puede ver en las imágenes de aquella época que él lo niega, ¿no? Y yo le digo, tienes que contar la verdad de cómo ha sido. Y me dice algo como, ¿cuál verdad? ¿De qué me está hablando, no? Tuve al final a mi lado y me dijo que no ha cometido nada, que era una mentira, que es una falacia, que él no había hecho nada, que se habían confundido y que él no era en síntesis. Se veía un sujeto frío, esquivo, y ya nosotros como policías sabemos cuando una persona está mintiendo.
Aunque inicialmente negó los hechos, luego confesó haber cometido el ataque. El peritaje psicológico expuesto por la Fiscalía señala que estaba muy consciente de su realidad y sabía lo que estaba haciendo aquella trágica noche en Miraflores. El conductor en la noche en la comisaría manifiesta que el sujeto baja también prendido de la parte de la mano y antebrazo izquierdo. Y cuando se le captura, él tenía vendado la mano y el antebrazo izquierdo. Justamente ese mismo día el chico había llamado a pedir un permiso, que supuestamente se había quemado la mano cocinando o con agua hervida, algo así. Entonces dijeron qué mano era, pues porque ya les habían dicho qué mano era y ya. ¿Y en qué momento te accidentas la mano? Cuando veo por ahí el mensaje que dice que cómo se llama, la paso nos dice que había un accidente, entonces yo estoy con agua caliente porque quería bañarme. Y veo la noticia, entonces como es mi amiga, entonces agarra y me desespera y se me cae en la mano. Él hace una coartada en ese momento que se había quemado con agua hervida, que al ver la noticia se impresionó y se le escapó el agua y se le cayó encima, ¿no? Pero la verdad es que él resulta quemado en este hecho criminal, ¿no? Yo la verdad que todavía tenía dudas. En su momento, hasta que cuando dijeron está quemada la mano y era de recién, entonces fueron a ver y dijeron esa no era una quemadura simple de agua. Casi a la hora de la presentación, la EPINCRI sigue trabajando con él en el interior y logra finalmente confesar, y ya luego cuando es trasladado posteriormente al Ministerio Público y con toda la presencia fiscal, ya corrobora totalmente y comienza a dar detalles de por qué es que había sucedido este hecho, y obviamente relacionados a un tema de rechazo por parte de Évida en una relación sentimental que él nunca llegó a tolerar por su personalidad pues psicópata y narcisista, ¿no? El informe pericial de psicología forense concluyó que Hualpa no evidenció deterioro cognitivo ni alteración psicopatológica que le impidiera percibir y evaluar la realidad. Es decir, no tenía excusas para el atroz crimen que había cometido. Estaba orientado en tiempo, espacio y persona. Hualpa atacó con extrema violencia, siendo plenamente consciente de lo que hacía. Este asesino se para y me dice, le voy a contar con detalles. Me abraza y se pone a llorar. Sí, me dijo, yo con antelación a los hechos, predeterminé, concerté, hice todos los episodios para llegar a ese execrable. Cómo comprar gasolina, en este caso, en una botella de yogur por la mitad, subirse al bus que la recogió esta chica, caminar por dentro del bus y rociársela en la cara. Había momentos en los que yo ya no quería hablar con ella, porque siempre te dejaba así con unas ganas, con unas ansias de querer estar, y ella te decía, y no te hablaba. Dame 5 minutos, te llamo. Entonces yo lo que hacía era tratar de olvidar. Ya comenzaba un poco a desilusionarme porque era una persona un poco mentirosa, porque yo le llamé por teléfono para hablar el Día de la Mujer y, ¿cómo se llama? Le llamo y no me contesta, entro al WhatsApp y lo encuentro en línea. Entonces es una persona que, o sea, no te contesta y después no está en línea, o sea, te molesta, pero, o sea, es incómodo. Ese día ya me sentía tan cargado, no podía dormir, no dormía, me ponía a llorar, estaba tenso con la cabeza, ella muy feliz, haciendo su vida normal, y yo fregado, yo discutía con mi mamá, ¿no? O sea, llegaba a mi casa, todo ahí, entonces todas esas cosas se me puse y realmente alguien tenía que poner un alto, alguien tenía que decirle, ¿sabes qué? La humildad que necesita, pero, o sea, porque ese sentía, la última pepa del mundo, así, ¿no? Entonces yo tenía que, yo en mi mente yo pensaba, se nubló mi mente, pensaba que ella tenía que recibir un escarmiento. Para entonces, ya habían muchas pruebas en contra de Hualpa Vacas. Sobre sus rasgos de personalidad, el informe pericial psicológico
lo describía como una persona muy sensible a las críticas y agravios, volviéndose rencoroso y hostil. Además, se concluía que era poco empático y altamente demandante, experimentando miedo a ser rechazado. Los peritos lo calificaron como una persona vengativa. Ante las autoridades policiales, ya consciente de no tener ninguna escapatoria, Carlos Hualpa confiesa su crimen paso a paso. Quería hacerle daño a su cara, porque ella se aprovechaba de eso. ¿De su belleza? Sí, ella se aprovechaba de eso. Alguien tenía que ponerlo en alto. Alguien tenía que decirle, ¿sabe qué? La humildad que necesita, o sea que ella tenía que recibir un escarmiento. Carlos Javier Hualpa Vacas creía que estaba justiciando a Eyvi. En su obsesiva y psicopática forma de pensar, él imponía su ley, su distorsionada justicia, su asesina venganza. Yo no tenía las intenciones de dañar a nadie, no solamente yo quería dañar su cara porque ella siempre como era activa, siempre decía que su cara era bonita, entonces ella tenía el ego tan elevado que a veces se presumía, entonces yo quería acabar con eso porque yo sabía que a mí nomás no le ha hecho eso, sino de repente ha hecho a otros también. Yo quería acabar con eso, o sea, yo quería que sienta algo, o sea, que se aprenda a la humildad, que aprenda a ser humilde, que aprenda a respetar a los demás. Mientras el asesino confesaba su crimen ante la policía, la familia de Eyvi, ya en la capital, pensaba que la joven estudiante aún tenía esperanzas de vida. Y es que Eyvi Ágreda estuvo más de un mes sufriendo una dolorosa e insoportable agonía. Nosotros lo único que queríamos era pues que la salven, pues, ¿no? Que ella esté bien, que al menos esté viva para poder ver y ver si es que se podía sanar, pues. Desde ahí empezó, digamos, a ser un dolor más fuerte tanto para mí como mi mamá, mi papá, mis hermanos. Todo cambió, digamos, drásticamente. Y a mi mamá le dijimos que sí, que si era ella, pues ya a mi mamá le decíamos que se calme. Tuvieron que viajar ella con mi papá para allá. Pues a mí mi hermano que estaba estudiando acá, en Ciruelo estudiaba, también tuvieron que llevarlo, pues no de un momento a otro, porque no había quien quede a su cargo, pues, ¿no? Pero no pensábamos en qué condiciones estaba. Pensamos traerla, pero ya fuimos a Lima, como le digo. Bueno, la gente nos apoyó para el pasaje. ¿Usted iba con la intención de traerla? Sí, de traerla para acá, para cuidarla acá, para verla acá, hacerle acá, pues, sus remedios, ¿no? Pero ya cuando llegamos allá, ya estaba internada. Ahí ya se da cuenta que la cosa era grave. Sí, ya nos dijeron que era grave, que ya estaba internada, no podían sacar. Mientras la familia de Eyvi sufría su agonía, el asesino Carlos Javier Hualpa confesaba más detalles del atroz crimen. ¿Tú llevabas a tu trabajo ya la gasolina? Ya lo llevaba. ¿Tú ya habías pensado, habías comprado un día antes? No, ya lo tenía un mes anterior ya. ¿Un mes anterior? Sí. ¿Eso querías utilizarlo hace un mes? ¿Hace un mes querías hacer eso? Sí, pero no tenía las suficientes agallas. ¿Por qué reaccionaste de esa manera dentro del bus? ¿Por qué no fuera? ¿Por qué no a ella sola? ¿Por qué...? Porque yo sabía que afuera hay cámaras, en San Isidro hay cámaras por todo lugar. Y que si yo hacía algo, las cámaras... yo sabía que en el bus no hay cámaras. Es y debe ser desgarrador perder a una hija. Y de una manera cruel, inhumana, a manos de esta persona que no tuvo ninguna pizca de piedad, ningún tipo de sentimiento alguno sano para él. Ya cuando yo pude llegar a verla, digamos, pude así verla de frente, gracias a Dios. Cuando yo me acerqué a ella me decía panzonita. Y ella panzonita me decía así. Entonces yo cuando la vi estaba pues su carita así hinchada, negrita, su pelito bien chiquito.
Y yo le digo, hola hermana, le digo así. Y yo panzanita me dijo así. Hola, le digo, así me dijo. Me dijo, todavía así riéndose, ella me dice, ay, dijo, hermana, me han cortado mi cabello, dice, parezco cachaco, ¿cierto? Me dijo así sonriéndose. Y yo le digo, no te preocupes, le digo, hermana, el cabello crece, le digo, lo importante es que tú estés, le digo, todavía, le digo, tranquilita, que te vas a sanar, le digo, mi hijito te está esperando, no te preocupes, le digo, por nosotros, tú, le digo, preocúpate por recuperarte, le digo, por ser fuerte, le digo, que nosotros estamos, le digo, esperándote afuera, le digo, con todas las ganas, le digo, para que vuelvas con nosotros a casa. Se sonrió y me dijo, estoy cansada, nomás me dijo. Nos contó que había tenido un sueño, que en el sueño le había conocido a la mamá de mi papá y que le había dicho que qué hacía ella arriba, que no era su tiempo todavía para que vaya. Y por eso me he venido, dice. Y he despertado, dice. A nosotros alegres pensamos que de repente ella se recuperaría, ¿no? Ya pues al llegar a Lima ya no era lo que yo pensaba, que yo me imaginaba, ¿no? Era una situación más grave. Ver a mi hermana todo vendada. Y luego cuando ya le estaban haciendo sus limpiezas, verla todo cómo estaba, ¿no? Una cosa es contar y otra cosa es verla, ¿no? Es algo muy, muy doloroso que todo el tiempo se recuerda, no se puede olvidar. A pesar de haber sido sometida a varias cirugías, hasta 8 operaciones diferentes, el cuerpo de Eyvi Ágreda no resistió y falleció el 1 de junio del 2018 debido a un shock séptico. La causa de su muerte fue una falla orgánica múltiple, debido a quemaduras de 3er grado en el 66% de su cuerpo. No nos iban a dejar ver de frente, así directo, sino por medio de unas lunas. Y así lo hicimos, que estemos tranquilos, tengamos paciencia, que no lloremos, que nos hagamos los fuertes, porque ella se iba a sentir mal. Y así ahí estuvo pues, hasta que ella falleció. Solamente yo quería dañarle su cara porque ella siempre, yo sé que ella sacaba provecho de eso, dañarle su cara, pero el carro se movió y el líquido se esparció por no sé por dónde y reaccioné. Yo dije ya, dije ya, si ya lo hice ya, entonces hay que terminar esto porque agarré el encendedor que no se prendía, entonces agarré el fósforo y ya mi mente estaba nublada, ya no sabía ni de qué estaba haciendo mal y lo prendí y me bajé, pues, o sea, salí corriendo y... Al menos Eyvi Ágreda está descansando en paz. ¿Y por qué digo al menos? Porque para la familia no hay un descanso real y nunca lo va a haber. Nadie le va a devolver a su hija. Nadie le va a devolver a esa muchachita inteligente, linda, emprendedora, trabajadora, que vino a la capital desde provincia, como muchas, a sacar adelante a su familia y que no se imaginó nunca terminar de esta manera. Y pido disculpas a todas las personas agraviadas que estuvieron ese día, ¿verdad? No fue mi intención, no quería agravar tanto eso, no quería llegar a ese grado, de verdad. Él está condenado en realidad por un lado, por homicidio y por otro lado, por lesiones graves. Porque al intentar matar a una persona, ocasionó quemaduras también graves a otros pasajeros que estaban en ese autobús. El asesino Carlos Hualpa, en su sed de venganza por ser rechazado sentimentalmente por Eyvi, quemó a otras personas, entre ellas a don Hilario, una persona sorda que se ganaba la vida como lustrador de botas. ¿Qué partes de su cuerpo se había quemado? Se quemó todo esto. ¿El rostro? El rostro también, y brazos. Sí, todo esto. La casaca que tenía parecía chicle.
chicle. Al toque la han sacado y si no todo brazo hubiera estado todo. Parecía chicle. Al toque la han sacado y si no todo brazo hubiera estado todo. ¿Las piernas también? Y acá también, pues quemado también está una parte. Él le contó que iba al costado de Avi. Sí, al lado de la chica. Porque la chica iba acá y él iba al costado. Ahí iban los dos, me dice, ¿no? Sí, los dos, sí. Sí, a la chica lo había rociado. Sí. Él vio que le roció todo. Sí, ahí está. Pues. Y se hizo un costado. Sí, él está diciendo, ahí está. Él vio que se encendió, sí, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó luego? Porque él se dedicaba a lustrar zapatos y le habían malogrado pues prácticamente todo su brazo. Con lo que él trabajaba. Sí, él no podía comer, él no podía hacer su producción, ¿no? Él no podía orinar, no podía hacer nada, no podía. Otras víctimas indirectas de Carlos Hualpa fueron Jorge Germán y María Elena de la Cruz, una pareja de esposos que resultó con quemaduras y que hasta el día de hoy cargan con un trauma que no han podido olvidar. Me encontré con él a eso de las 5:30 de la tarde y hicimos unas compritas y abordamos ese bus, el bus que venía a Chorrillos. Y en el camino, habrán pasado 5 minutos, 10 minutos, casi antes de 28 de julio, empieza a gritar la gente, ¿no? Yo estaba adelante, a la derecha del conductor, tres asientos, ¿no? Adelante. Escucho gritos y él me dice, Elena, baja, pero no me dijo en ningún momento que había ahí fuego, ¿no? Cuando yo en eso siento una explosión, volteo y había fuego y entonces me paro, pues, como la vi, la jalo y le digo, sal adelante, porque en eso pasa una bola de fuego. Cuando la mandé adelante pasa como fuego y la gente todos prendidos. En el intento de escapar, María Elena, una persona de la tercera edad, fue pisoteada por los pasajeros que también huían aterrorizados por el fuego que se extendía dentro del bus. En ese momento sentí una bola de fuego que pasó también encima mío. Y yo no sabía que era la chica la que había pasado encima mío, ¿no? Y seguían pasando y para mí se me hizo una eternidad. No decía cuándo ya dejan de pasar esta gente, porque ya mi cuerpo estaba destrozado. En eso escucho que ya no había nada, ¿no? El bus estaba vacío y quiero levantarme y no podía levantarme. ¿Qué hice yo? Me arrastré. Sí, tengo marca acá. Hay marca que estuve como 2 meses, me quedó marca. Me quedó marca, ¿ves? Todo esto. Las otras víctimas de Carlos Hualpa no olvidan el trágico ataque. Está recordando, ¿no? Lo que he hecho, ha traído una bolsa así, en una botella. Le he hecho así, como ha venido con capucha, dice. Ajá. Él la roció, y a veces roció así, está diciendo. Y a veces, y con... El encendedor, ¿no? Los fósforos. Si alguien hubiera tenido una manta y lo hubiera amagado, no hubiera tenido las consecuencias. Las personas que ayudaron en mi concepto sacaron extinguidores, claro, vamos a que es una reacción humana y quisieron ayudar. Pero ahí repotenció el mal, porque ese químico hasta un metal lo blanquea, o sea, eso fue también un agravante para su mal. Pero a veces pienso, ¿no? Esa chiquita ya no quedaba bien. Yo lloré. Sí, ella lloró. Porque era una joven, una chica joven, trabajadora, de provincia, ¿no? Que había venido acá a Lima a trabajar y a estudiar. Y lloré porque también tengo hijas, ¿no? Y uno no quisiera que le pase eso a ninguno de sus hijos, ¿no? Las víctimas de Carlos Hualpa, que fueron atacadas en el ómnibus, recibieron el apoyo de los defensores públicos. Nosotros, ¿cómo trabajamos? Nos enteramos de la noticia, acudimos de inmediato, brindamos el servicio a todos los agraviados. Ya por su libre elección ellos deciden tener un abogado particular o acudir a la defensa pública. Hubo claramente una intención de matar, ¿no es cierto? Una intención homicida, porque rociar a una persona de gasolina y prenderla, quemar a una persona viva,
es un acto idóneo para causar la muerte. Por eso es que este señor ha sido condenado en todas las instancias por el delito de feminicidio. En la audiencia dijo, a mí deme cadena perpetua, la máxima sanción, porque lo que yo he hecho está mal y quiero pagar. ¿Para qué? Para que otras personas no hagan lo que yo he hecho ahora. Deme la máxima condena. Eyvi Ágreda no puede ser una mujer asesinada más. Un número en la lista de feminicidios que crece anualmente en nuestro país. El caso de Eyvi Ágreda nos debería seguir indignando a todos y nos debería empujar a actuar con justicia, a no permitir ningún tipo de abuso bajo ninguna circunstancia. Decirle no un adiós, que desde donde esté nos cuide, nos guíe, y creo que no habrían palabras para despedirse de un familiar eternamente. Uno ahí donde se pregunta, y ahí ponemos nuevamente lo que pensamos muchos peruanos y muchas mujeres y muchas madres de familia y padres de familia. Quizás debería existir la pena de muerte porque no se le hizo justicia, a pesar de que se dio una sentencia de muchos años, que es la pena máxima de 35 años, no hubo justicia. Nadie le va a devolver a su hija. Asesinos tan cobardes y desalmados como Carlos Hualpa deberían permanecer toda su vida en prisión. Sin embargo, esta historia nos lleva a revisar además la salud mental de nuestra sociedad y rechazar todo tipo de acoso, obsesión o maltrato hacia la mujer. Nadie merece ser violentado. Nadie merece la muerte simplemente por decir no. Basta ya de tanta violencia. Nos vemos el próximo domingo en Evidencia Oculta.